Elementos de la relación jurídica. Entre los elementos de la relación jurídica se han colocado 1. Los supuestos jurídicos. 2. Las consecuencias jurídicas. Su esencialidad. Tesis de Llambias de Acevedo y su crítica. Juan Llambias de Acevedo, jurista uruguayo, plantea que el supuesto no es un elemento invariable del precepto jurídico, ya que pueden existir disposiciones no sujetas a la realización de una hipótesis. Cree encontrar tal circunstancia en los llamados derechos absolutos, como el derecho a la vida o el derecho al trabajo. Unos y otros se dan para todo sujeto de derecho y, por tanto, no pueden tenerse como condicionados, ya que están dotados de una validez general. Este criterio es un renacer de la tesis kantiana de los imperativos categóricos. No obstante, sucede en el derecho, como se ve también en la moral, que los supuestos que condicionan a una norma pueden ser muy amplios, como para cobijar al mayor número posible de sujetos, o sumamente individualizados para referirse específicamente a una sola persona. En el caso del derecho a la vida, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política, al decir que la vida humana es inviolable, pese a la expresión aparentemente categórica que se utiliza, no se puede dejar de reconocer la existencia de ciertos supuestos. En primer término, la regla se refiere a la vida humana, por lo que dicho artículo no podría invocarse para impedir la matanza de animales que se hace diariamente para suplir las necesidades en la dieta de los costarricenses. En segundo término, dicho precepto no es universal, ya que hay países que aceptan todavía la pena de muerte. En tercer lugar, esa inviolabilidad desaparece cuando el ser humano se aventura en una agresión ilegítima, ya que en este caso, las disposiciones que señalan el carácter eximente de la legítima defensa convierte la privación de la vida del agresor en un acto perfectamente legítimo. No hay, por tanto, tal derecho absoluto, incondicionado, sino que se está ante una consecuencia jurídica cuya realización es posible únicamente en presencia de ciertos supuestos. Es necesario reconocer entonces que los supuestos jurídicos constituyen un elemento esencial de toda norma de derecho, en la misma forma que la condición lo es de todos los imperativos hipotéticos de los cuales son una especie. Supuestos jurídicos. Definición. Se puede definir el supuesto jurídico diciendo, con García Maínez, que es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. O como indica Óscar Morinó, el hecho de cuya realización dependen las consecuencias normativas. Hay una diferencia de grado en cuanto a la materia que puede considerarse propia del supuesto jurídico. Pueden tener carácter de supuesto jurídico tanto los hechos del hombre como los de la naturaleza. En el contrato de la compraventa es condición para su nacimiento el que ambas partes se pongan de acuerdo en cosa y precio, artículo 1049 del Código Civil. Esto quiere decir que el acuerdo de voluntades sobre la cosa vendida y el precio que por ella debe pagar el comprador es el supuesto jurídico de dicha norma. Ese acuerdo es indudablemente una conducta humana que constituye requisito previo e indispensable para que se produzcan los efectos señalados por la norma. Código Civil de la Venta, artículo 1049. La venta es perfecta entre las partes desde que convienen en cosa y precio. Igual carácter tienen los hechos de la naturaleza. Una tormenta puede constituir fuerza mayor
y ser causa justa para el incumplimiento de un contrato. El cambio de cauce sufrido por un río da nacimiento a una propiedad particular sobre el cauce anterior, antes sometido a dominio público, dividiéndose dicha propiedad sobre los fundos colindantes cuando el río servía de límite o asumiendo la totalidad de la propiedad aquel por cuyo fundo pasaba el río. Artículo 78 de la Ley de Aguas. Ley de Aguas, número 276, artículo 78. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios respectivos en toda la longitud. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. Es conveniente apuntar aquí el criterio sostenido por Juan Manuel Terán, quien admite como supuesto jurídico la conducta de los hombres, señalando que es sólo con referencia a ella que un acontecer de la naturaleza pueda tener alguna importancia jurídica, posición que no es aceptada por el autor. Por el contrario, García Maínez sostiene que los hechos naturales o humanos pueden asumir el carácter de supuestos y también los derechos y deberes jurídicos. Tal situación ocurre, por ejemplo, en el caso de la ciudadanía, derecho que se adquiere mediante la conjunción de dos factores: tener la edad de ley y ostentar la nacionalidad costarricense. La edad es un simple hecho, pero no así la nacionalidad, que es un derecho o situación jurídica adquirida en virtud de las disposiciones constitucionales que determinan los modos de adquisición. Cuando un derecho o un deber sea incapaz de producir por sí solo la consecuencia jurídica, se está ante un supuesto dependiente, o lo que Morinó llama un antecedente jurídico, que puede constituir igualmente un requisito para la producción de las consecuencias. El requisito jurídico lo define como el objeto, ideal o real, de cuya existencia depende que un hecho o devenir sirva de hecho jurídico y pueda producir las consecuencias normativas. En el ejemplo de la ciudadanía, de acuerdo con esta tesis, la edad sería un supuesto y la nacionalidad un antecedente. Constitución Política de Costa Rica, artículos 13, 14 y 17, en concordancia con la Ley de Opciones y Naturalizaciones, y el reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones, decreto número 12/2012 y sus reformas. El autor Carlos José Gutiérrez afirma que la tesis correcta es la expuesta por García Maínez, ya que nada impide que la existencia de un derecho o de un deber sea requisito previo para que llegue a existir otro derecho u otro deber, ya que las normas jurídicas no están aisladas, sino que constituyen un sistema. Supuestos, hechos y actos jurídicos. Hechos jurídicos se entienden aquellos acontecimientos o aquellas situaciones o estados que produzcan la modificación de la realidad jurídica, o sea, efecto jurídico, y que por eso son jurídicamente relevantes. El hecho jurídico es un acontecimiento que produce una modificación de la realidad jurídica. No cabe duda que se trata del cumplimiento efectivo de la circunstancia prevista por el legislador como condicionante para la realización de las consecuencias, es decir, la realización del supuesto. Carneluti dice que el hecho jurídico es un hecho material que produce efectos jurídicos, mientras que el supuesto jurídico pertenece al terreno de lo hipotético, ya que puede llegar a realizarse o no. El hecho es el acontecer real y efectivo que cumple las previsiones señaladas y transforma el supuesto de hipótesis en realidad. Actos jurídicos son una forma especial de los hechos jurídicos. Tal y como dice Gastón Hesse, los actos jurídicos son manifestaciones de voluntad de individuos en ejercicio de un poder legal y con la finalidad de producir un efecto jurídico.
Quiere decir que son la realización del supuesto jurídico de una norma que señala la manifestación de voluntad como hipótesis a cumplir para que se den las consecuencias que ella determina.